Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión de su programa Las Reporteras. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir en este espacio de análisis a Denise Barrientos, quien es militante de las agrupaciones Coatlicue Siempre Viva y de la Asamblea de Mujeres Universitarias de la UAP. Buenas noches, Denise. Hola, buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión hemos pedido a Denise que nos pueda acompañar para abordar un tema muy importante que está abarcando o que abarcó pues el tema en medios de comunicación, por lo menos en el último mes, pero en realidad desde el año pasado las organizaciones vienen pugnando por que pueda desaparecer del Código Penal del Estado la figura del aborto. Y estamos en un momento muy importante, ya que el Congreso del Estado realizó un parlamento para analizar esta petición. Concluyó este foro y este parlamento y viene ahora pues conocer cuál será la actuación de los diputados del Congreso respecto a este tema, Denise. No sé si nos puedas, por favor, explicar a nuestros amigos de la jornada cómo se llega a este foro de discusión, que pues es una antesala del tema de discusión que va a ser la despenalización del aborto ya en el pleno del Congreso local. Por favor. Gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación. La discusión, o más bien el Parlamento abierto dentro del Congreso del Estado, tiene sus antecedentes en la toma del Congreso del Estado de Puebla en el mes de noviembre. Pero antes de esta toma ya había habido otros grupos feministas dentro del Estado que habían estado empujando tanto iniciativas en cuanto a la legalización del aborto como diputadas. Y bueno, en general como todo un movimiento antecesorio. Entonces, con la toma del Congreso del Estado de Puebla, o más bien los acuerdos a los que se llegan con la Junta, con la Jugocopo, es que se va a subir el 15 de abril a pleno la iniciativa de la despenalización del aborto en el Estado de Puebla. Sin embargo, como sabemos y hemos visto en las noticias, pues la mayoría de estos diputados y diputadas, en tanto que han estado con sus campañas, como con otras temáticas, o solamente han estado haciendo caso omiso, pues no se subió el 15 de abril a pleno. Otro de los acuerdos a los que se llegó también fue este Parlamento abierto. Entonces, esto se da gracias a la toma del Congreso del Estado de Puebla como parte de las exigencias, ¿no?, que se estaban poniendo sobre la mesa por parte de las colectivas que tomamos el Congreso y de las compañeras que estaban arropándola. Entonces se quedó, de hecho el Parlamento tuvo como una semana, me parece, o semana y media de retraso, porque ya se había, digamos que, programado, pero al final se retrasó. Entonces, a pesar de que hubo este foro abierto durante 3 semanas, casi un mes, pues al final no hubo como o hasta ahora más bien, ya como pasados los días que terminó el Parlamento, que fue el día martes, no se ha dado como una sesión o alguna junta o reunión con Nora Escamilla ni con cualquier otro diputado o diputada que nos asegure que se van a cumplir los acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente ese es como el resumen o el camino que tuvimos que atravesar para llegar al Parlamento abierto, ¿no?, que fue básicamente por la toma del Congreso, y gracias a las compañeras. Exactamente. Esto es muy importante que señalas al último, porque no había habido otro ejercicio de este tipo en el Poder Legislativo. Es decir, durante mucho tiempo se ha puesto sobre la mesa este tema de retirar del Código Penal del Estado la acción al aborto, pero no se había realizado un foro de este tipo, de estas dimensiones y con esta seriedad
hasta que pues hay como esta petición de ustedes, de los grupos feministas, para que se realice. Entonces, primero yo creo que es muy importante subrayar que es la primera vez que se realiza este tipo de ejercicio. Y después ubicar a nuestros lectores, a nuestros amigos de la jornada, acerca de que efectivamente, como tú bien señalas, termina el foro el 27 de abril y por lo que nos dices entonces, bueno, ya hoy es, bueno, pasaron varios días sin que los diputados hayan tenido contacto con ustedes, es decir, no hay una postura respecto al cierre del foro ni qué es lo que va a ocurrir después. ¿Esto es lo que está pasando? Sí, así es. De hecho, nosotros ya habíamos enviado una carta a la presidenta, a Nora Escamilla, y realmente pues no nos dio ninguna respuesta. Hemos estado presionando, pidiendo reuniones. Ella solamente salió a decir que no, el Congreso pues no iba, de hecho, creo que esa declaración me parece que la dio ayer, de que el Congreso no se iba a tener como a la presión de ciertos grupos o cierta cantidad porque era un tema importante o más bien que le competía a la sociedad, ¿no? Y que no, bueno, que era un tema de salud pública, etcétera, pero pues por eso mismo es lo que nosotros estamos abogando. Sin embargo, no nos ha dado ninguna respuesta. Ella primero dijo que se iba a tratar al final del Parlamento y que se iba a tratar la iniciativa, pero nosotras nos preguntamos qué iniciativas, y además de que no le han dado seguimiento ni han abierto la iniciativa que al menos, por ejemplo, Coatlicue entregó, pues no se ha discutido alguna otra, ¿no? Entonces, si ella quisiera realmente subir o tratar el tema o discutirlo o le interesan las mujeres, pues estaría revisando las iniciativas o checando, ¿no? ¿Cuál es la que se va a subir? Después dijo que se iba a tratar como en una fecha próxima, pero tampoco dio certeza de cuándo, y lo que nosotros le dijimos, pues fue que en todas las colectivas y organizaciones detrás de esto, que tenía pues hasta el 30 de abril, y nosotros sabemos también que el 15 empiezan a sesionar de nuevo. Entonces pues solamente estamos esperando porque hasta ahorita no hay como tal una respuesta. Esta semana que concluye, ustedes ofrecieron una rueda de prensa y efectivamente daban o instaban al Congreso a que a más tardar en comisiones el 30 de abril pudiera abordarse este tema, o pudiera más bien discutirse en comisiones a fin de que se elabore un dictamen, que sería el fin idóneo, ¿no?, de que se aborden en comisiones, o el objetivo, pues, de que se aborden en comisiones. Y si nos podrías recordar cuál es la fecha que ustedes le dan al Congreso para que se discuta ya en el Pleno, que sería la discusión final del tema. Es el 15 de mayo, que se supone que es cuando empiezan a sesionar, y entonces nosotros exigimos ya que si ya rompieron los acuerdos, pues ya no rompan más y sea hasta el 15 de mayo cuando por fin la suban a pleno, ¿no? Ese es como el plazo que nosotras estamos dando. Quisiera ver si le puedes comentar a nuestra audiencia cuál es la evaluación que hacen del análisis que se realizó en el foro, en el Parlamento Abierto. Fueron más de 10 días en los que se estuvieron discutiendo argumentos en contra, argumentos a favor de la despenalización del aborto, pero ustedes, ¿qué análisis hacen de este contenido que finalmente sería lo más importante? ¿Qué avances o qué análisis hacen de esta discusión? Bueno, pues en primer lugar, creo que una de las cosas a rescatar es que hubo como un gran ataque y también una participación muy, no puedo decir que fuerte, más bien como muy invasiva de los grupos antiderechos, que los podemos catalogar también como antimujeres, ¿no? Entonces, estos grupos estuvieron muy participativos durante las ponencias. Muchos de ellos y de ellas repitieron ponentes y repitieron también ponencias. Entonces, yo creo que eso se tiene que tomar mucho en cuenta cuando se haga o más bien cuando se tome en cuenta también a las relatorías, porque lo que nos pudimos dar cuenta fue que muchísimos de sus argumentos también que ellos sostienen datan de
desde el siglo pasado y que vienen utilizando desde que se despenalizó el aborto en Ciudad de México. Entonces, para nosotras, si bien no es como que lo sintamos fuertes, para nosotras representa un tope o un bache porque esas personas están continuamente presionando y digamos que poniendo un alto a las iniciativas que nosotros estamos intentando empujar. Entonces, a pesar de que sean conservadores y no estén de acuerdo con que las mujeres puedan decidir, mujeres y personas gestantes sobre su cuerpo, yo creo que es de rescatar que muchísimas cosas y participaciones que ellos tuvieron, pues estuvieron para pensarse, ¿no? Porque realmente arrojaban cosas como de que las mujeres no tienen ni siquiera derecho o pierden sus derechos sexuales cuando se embarazan, o que las niñas y los niños no tienen derechos sexuales. También abogaban por un conservadurismo derivado de la ideología religiosa, morales, conservadoras, coloniales, racistas, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Eso bueno, una de las cosas que se tienen que rescatar del Parlamento. Otras me parece que son como con las participaciones de las y los diputados dentro del Parlamento, que si bien pues son quienes deberían de estar atentos, eh, solamente hubo como que participaciones de uno que otro, ¿no? Y las diputadas que estuvieron moderando las mesas, que fueron las más activas, pero que también se puede ver como algún tipo de elección, ¿no? Que para nosotras no es prudente en cuanto a en contra de los derechos de las mujeres. A nosotros nos parece demasiado riesgoso eso que está o que ocurrió, ¿no? Como en las mesas del Parlamento. Perdón. Y ¿A qué te ajá, refieres con este tema de las diputadas que hubo como elección? No nos puedes abundar, por favor. claro, pues lo que pasa es que hay ciertas diputadas que por ejemplo, la diputada Mónica, que también estuvo liderando la mesa, que en las mesas, pues sí, había como, de hecho me parece que hubo una mesa en la que se puso un pañuelo azul, entonces eso a nosotras nos da la impresión de que hay algo ahí que se está moviendo, ¿no? Y eso nos parece sumamente riesgoso porque más allá de dejar en ver que realmente les importa a las mujeres, todo lo contrario, ¿no? A diferencia de otras diputadas, por ejemplo, la diputada Estefanía, la diputada Rocío, que es muy claramente que van o han estado detrás de la lucha. Okay. Esto que señalas, pues también pues es contradictorio al papel de imparcialidad que deberían, eh, pues, que deberían tener, ¿no? Porque al no ser ponentes, digamos, el Congreso del Estado, pues no tendría como que inclinar la balanza. Eso es a lo que te refieres, más o menos. Tendrían que haber sido un poco más, o más bien, no un poco más, sino imparciales en cuanto a sus posturas. Más que imparciales, yo creo que deberíamos repensar a quienes les estamos dando nuestro voto, ¿no? Porque si hay diputados que se están posicionando en contra del aborto, en contra de políticas que ayudan a las mujeres y a las personas gestantes, más allá de pensar que realmente hay como unos argumentos válidos, habría que repensar desde dónde se están moviendo, ¿no? Entonces, si ellos están manejando este tipo de ideologías y las llevan hacia a su trabajo, entonces eso nos da una respuesta de por qué las diputadas y los diputados no nos han hecho caso, ¿no? Okay. No nos han respondido. También otra cosa que quería rescatar es que el Parlamento abierto, si bien se convirtió como en un espacio de disputa de ideologías y de argumentos en contra y a favor del aborto, a nosotros no nos parece que ese espacio debiese haber existido de esa manera. Nosotras creemos que el aborto no se debate, ¿no? Los derechos no se debaten ni se cuestionan, ¿no? Los derechos deben de estar garantizados. Entonces, a pesar de que nosotras creemos que no se debió de haber dado como un debate de a quién sí y quién no,
es el único espacio que encontramos para vertir todos nuestros argumentos y todas nuestras opiniones sobre por qué ya deberían actuar. O sea, la pregunta no es si aborto sí o aborto no, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si tú lo harías o si no, ¿no? Sino que hay una realidad allá afuera que está manejando y controlando a los cuerpos de las mujeres desde inicios de la colonia, con la llegada del capitalismo, y que a través de las ideologías conservaduristas, religiosas y pues mercantiles han dominado a los cuerpos. Entonces la pregunta no es si aborto no, porque eso va a estar ahí siempre, ¿no? La pregunta es si queremos que se siga condenando a las mujeres. Entonces, eso creo que debe de quedar muy en claro, que a pesar de que el Parlamento siguió como esa especie de dinámica, no era como tal lo que nosotras estábamos buscando. Sabíamos que iba a pasar o que podía pasar, sin embargo, nosotros no estamos pidiendo que nos den permiso, ¿no? Como de luchar por nuestros derechos, porque ya lo estamos haciendo. Esto es, que señalas, Denise, es muy importante, porque lo que estás comentando es que debemos migrar la discusión, no solamente ya como en este tema, pues no sé si llamarlo hasta tradicional, de pensar si se debe o no despenalizar, sino que debe evolucionar la discusión a otras aristas que son más importantes, por ejemplo, en materia de salud, o por ejemplo, en materia de que señalabas, de reconocer que ya se está peleando, ¿no?, por los derechos de las mujeres. Claro, sí, sí, porque a veces me parece que hay una especie de vicio en el que nos encontramos, en el que nosotras sí tenemos que estar abarcando esos espacios y tenemos que estar dando, digamos, la batalla con los argumentos, porque si bien digamos que hay una parte que se debe luchar en la ley o con el Estado, también está la parte social, ¿no? Y nosotros tenemos el conocimiento de que Puebla es un estado que se piensa de repente como conservador y incluso como mocho, cosas así, ¿no? Entonces, nosotras queremos ganar la batalla también en las calles, hablando con la gente, explicando, porque esa es una chamba que también se debe de hacer. Si nosotras no la hacemos, pues realmente nadie la hace. Sin embargo, nosotros creemos también que, y por lo que nos hemos dado cuenta, que esta discusión tiende a ser viciosa, como ya lo dije, porque solamente nos encerramos en lo que nos llegan a decir de que es que no al aborto, ¿no? Y a nosotras eso realmente no nos sirve, porque no puedes llegar y decirle a una mujer que acaba de ser abusada sexualmente, o no puedes decirle a una mujer que ya tiene 7 hijos, que su marido no la deja usar ningún método anticonceptivo, o que quizá no conoce o no tiene acceso a los métodos anticonceptivos, que no aborte, ¿no? O sea, realmente no puedes llegar con esa superioridad moral a decir eso, porque eso no es posible. Va a pasar aunque tú no lo veas, aunque tú no te percates de ello, ¿no? No puedes decir aborto no, porque es imposible, aunque es en su pensamiento individual crean que con decir aborto no o luchar por no al aborto no va a pasar, es una falacia, es una irrealidad, nunca va a pasar. Entonces, sí, debemos de migrar a otro tipo de discusiones, cómo podemos generar quizá otras políticas que en tanto despenalicen al aborto, dejen de criminalizar a las mujeres, pero sea una práctica también regulada, porque es verdad que en conjunto con el aborto también están otras prácticas de la sexualidad reproductiva, como la esterilización forzada, la violencia obstétrica, no sé, como cuestiones muy racistas que se conjuntan con la práctica del aborto, y que nosotros sabemos que son parte de esa violencia latente, ¿no?, sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, la conversación debería de abarcar toda esa gama de violencias que nos atraviesan, para que entonces la gente no solamente se estanque en decir, es que ¿por qué abortan? Es que no aborten, porque abortar es malo, ¿no? Si eso ya va de facto, ¿no? Entonces deberíamos enfocarnos un poco más en cómo generar estas políticas que más bien reduzcan los índices de violencia sobre los cuerpos de las mujeres y las apoyen a que estas prácticas no sigan existiendo, ¿no? No el aborto, sino las otras que ya dije, ¿no? Porque el aborto va a estar, solamente que queremos que las mujeres lo hagan en las condiciones idóneas, porque así era antes, ¿no? Ok.
Aparte de estos argumentos, ¿qué otros rescatarías que se tocaron en el Parlamento y que son de los más importantes? ¿Qué otros podrías rescatar? Pues a mí me parece que hay uno que no habíamos considerado, tomado tanto en cuenta, que lo compartió la compañera Natalie de Cafis AC, que a mí me parece muy, muy interesante y también muy importante, que la vida, porque muchos de ellos llegan con este argumento de la vida se debe defender desde la concepción, ¿no? Entonces, la vida ya está estipulado sobre la ley que se debe y ya está protegida, ¿no? Desde el momento de la fecundación. Esa no es la discusión. Bueno, entiendo que quizá es un poco complejo de entender de que por qué se está protegida, entonces esto va en contra de, ¿no? No, realmente no va en contra. O sea, que el hecho de que ya sobre la ley esté estipulado que se debe proteger a la vida desde el momento de la fecundación, no está peleado con que las mujeres puedan decidir, ¿no? Interrumpir o no un embarazo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si la vida ya está protegida, entonces esto solamente es como una parte de otro proceso que es independiente de esa protección, ¿no? También tomar en cuenta que nosotras, dentro de las iniciativas que hemos entregado, se toma en cuenta las primeras 12 semanas, que nuestra idea es que cualquier mujer en cualquier momento de la gestación, si en caso de que llegue a abortar por accidente o por que sea de manera inducida, no se le criminalice, o sea, no se le pues sí, se le tenga que aplicar algún tipo de sentencia. Lo que nosotros ahorita estamos abarcando son las primeras 12 semanas porque creemos que sí, por toda la notación de cosas que le atraviesan a las mujeres y a las violencias debe de ser una práctica pues en sí misma regulada, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, las primeras 12 semanas que nosotros estamos abarcando tienen o han sido como argumentadas en cuanto al dolor, por ejemplo, que siente o no lo que se está desarrollando, también en cuanto al proceso en el que va, o sea, las leyes internacionales que también avalan que en las primeras 12 semanas es el periodo más seguro de realizarlo. Entonces, creo que debe de haber también una información ante la sociedad de qué es lo que nosotras estamos pidiendo, ¿no? No estamos pidiendo que las mujeres aborten o obligarlas, ¿no? Sino todo lo que ya dije. Y otros argumentos, yo creo que la cuestión de la salud pública, porque hay una parte de la población que también está pensando como, bueno, está bien, ¿no? Que decidan sobre su cuerpo o que decidan abortar o no, pero no con mi dinero o no con mis recursos, ¿no? Lo que yo pago el Estado. Que a mí sinceramente en un inicio me da un poco de risa este tipo de argumentos porque bueno, creo que hay mucha o gran parte de la población que está muy despolitizada y gracias a eso no tiene como un amplio conocimiento sobre qué es lo que incluye la salud pública, ¿no? Porque nosotras sí creemos en la salud pública, en tanto es una obligación del Estado y las prácticas del aborto comprometen a la salud de las mujeres y tienen que ver con una cuestión de salud pública tanto por las cifras como por lo que involucra, como porque sea en un entorno seguro y también por la privatización de la práctica, ¿no? Porque sí hay como está bien, ya no te voy a criminalizar, pero las mujeres no tienen acceso a él y uno aboga porque no, es que si lo quieren, o sea, si quieren hacer eso, y ellos lo ponen así como eso, entonces ellas se lo tienen que financiar, ¿no? Porque bueno, ya metieron la pata, pues que lo paguen. Y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con una ideología de castigo y de punitividad en la que todavía estamos enfrascados y vemos tanto a los hijos como a las maternidades como una carga, ¿no? Y entonces, si tú quieres abortar, entonces págate tu chistecito. Y no, la realidad es que el Estado tiene la obligación de cumplir con los servicios de salud pública, porque así es, ¿no? Cualquier cuestión que involucre al cuerpo, que involucre no sé, que se comprometa a la vida, es una cuestión de salud pública y las empresas privadas, como lo son los hospitales, no pueden estar lucrando
con la vida de las mujeres. A mí me llamó mucho la atención en el Parlamento un argumento que no sé qué opinión tengan ustedes sobre este tema, pero se señalaba que hay como un candado, más bien hay un candado en la legislación de varias entidades del país, incluida Puebla, en donde se señalaba que para hacer reformas al Código Penal tenía que hacerse una reforma a la Ley de Salud y también a la Constitución local, y que esto tendría o requeriría la participación de la mitad de los, aparte de la mayoría calificada en el Congreso, de los municipios, de los ayuntamientos. ¿Qué tan real es este argumento que se puso sobre la mesa en el Parlamento? Fue en la mesa jurídica, bueno, desde la perspectiva jurídica. Híjole, no escuché exactamente quién dijo eso, seguramente fue un antiderecho, o no Sí, sé, pero... Ajá. Es una abogada que está como caracterizada por estar en esas organizaciones pro vida. Entonces, señalaba que había un candado, ¿no? Que no era tan fácil modificar el Código Penal porque tenía que hacerse una modificación en la Constitución y que esto requeriría la aprobación de la mitad de los ayuntamientos más uno del Estado. Bueno, no escuché el momento y realmente nosotras no habíamos discutido sobre eso y sinceramente yo no tengo conocimiento porque si no ya lo hubiésemos tratado, ¿no? Me parece que no es cierto porque así hubiese sido también en el caso de Oaxaca, tomando en cuenta que cada estado también tiene como su propia, bajo sus propios lineamientos, entonces en Oaxaca también hubiera sido lo mismo. Entonces, pues no, yo creo que más bien lo toman como una traba posible de que es muy difícil y entonces tendríamos, como lo dicen, ¿no? Que modificar la Constitución, si se refiere a la Constitución mexicana como tal, pues no es cierto, porque en el Estado de México ya está despenalizado, entonces creo que no, más bien creo que ahí hay como quizá una falta de análisis en el proceso. Y bueno, en las iniciativas que nosotros hemos empujado en el Congreso del Estado, hemos tratado como tanto los artículos como las cosas que se tendrían que modificar, pero no, o sea, no nos hemos encontrado con eso. Pero si quieres puedo investigar o ver exactamente a qué se refiere ella y quizá en algún momento explicarte, pero hasta el momento no. Y en dado caso de que tuviese ser así, perdón, o sea, que fuese un proceso un poco más tardado, que se tuviesen que modificar otras cosas, incluyendo la Constitución, entonces, de todas maneras no le veo como tal el problema, ¿no? Porque estamos en el entendido de que hay cosas que se tienen que modificar, estatutos, ¿no? Fracciones. Ok. Ahora, en la conferencia de prensa que daban esta semana, pues ustedes eran muy puntuales en señalar que el foro no va a quedar como en letra muerta, es decir, que no van a permitir que quede como en un ejercicio de simulación. ¿Cuáles serían las acciones a tomar una vez que ustedes, bueno, ya están viendo que, de hecho, desde estos días están viendo que no hay disposición del Congreso local, pero si esta postura del Congreso continúa, ¿cuáles serían las acciones así? Pues lo primero que habíamos estado considerando es que podemos rescatar las ponencias de las compañeras, incluso las ponencias que no llegaron al Parlamento abierto, porque el proceso de convocatoria fue muy confuso para muchas compañeras, sobre todo para muchas que trabajan, ¿no? Fue como un periodo corto, luego la plataforma y como todo ese proceso entre burocrático y tardado y complejo, que casualmente pues muchos de los antiderechos sí llegaron y eso también dice mucho, ¿no? Como en tanto los privilegios, el tiempo y conocimiento de la tecnología, ¿no? De la que estamos hablando, pero bueno. Entonces nosotras queremos rescatar esas ponencias y vamos a hacer algo más con ellas, ¿no? Además de publicarlas o darles el espacio para que vuelvan a quizá a presentarlas o armar como un compendio, porque me parece que hay muchas de ellas que hay que rescatar. Algo que hay que rescatar del Parlamento es que muchas compañeras y compañeros que estaban ahí
rescatando la despenalización o la idea de la despenalización del aborto, llegaron muy preparados y preparadas, ¿no? Argumentos muy chidos, ponencias realmente muy, muy, muy buenas a comparación de las otras. Pero bueno, entonces eso es una cosa que nosotros estamos pensando y además también queremos entregar una, digamos, una relatoría y peticiones, un pliego petitorio desde el Parlamento que se dio de niños y niñas, también en conjunto con la colectiva feminista de las Sonrisas de Belén, que para nosotras fue como muy importante tomar en cuenta la opinión, porque hubo una mesa de derechos sexuales y reproductivos en niñas y niños y la familia. Entonces, yo creo que también sería importante entregar eso. La idea es entregarlo al Congreso del Estado de Puebla. Y bueno, de ahí no, hasta ahorita en esta semana estamos como terminando de organizarnos, pero esas son como las dos cosas que hemos pensado al respecto para no dejar pasar. Y aparte también hemos hecho pues estas jornadas, entre las jornadas informativas, una serie de videos que todavía vamos a sacar. Nosotras hemos estado pensando mucho en ello porque creo que todas coincidimos en que no se pueden dejar pasar los argumentos tanto de nosotras como de las personas antiderechos, ¿no? Entonces, muchos de estas partes, como de sus videos, etcétera, de sus ponencias, nosotras les vamos a rescatar y la idea es como realizar todo un compendio para evidenciar pues la falta de validez, ¿no? Eso también es otra idea. Y sobre movilizaciones, también estaban planteando realizar algunas previas a esta fecha, al 15 de mayo. Sí, sí tenemos pensado realizar unas movilizaciones también tomando en cuenta pues el inicio de sesión que hay en mayo, entonces todavía necesitamos terminarla de afinar porque ahí el tiempo nos está comiendo un poco, pero sí necesitamos movilizarnos. Entonces yo creo que, bueno, si están pendientes, podríamos dejarles saber en, no sé, una semana aproximadamente, sí, qué día, a qué hora y cuándo vamos a estar movilizándonos. Perfecto. Denise, pues, ¿cuál sería, por favor, tu mensaje final para nuestra audiencia, por favor? Pues yo creo que estén pendientes, muy pendientes de las páginas, tanto de la Coordinadora Feminista de Puebla como Coatlicue Siempre Viva, como CAFIS AC, Redefine o Decir Debe Ser. Y en esta semana va a haber como unos foros, de hecho bueno, hubo más bien foros, los pueden checar en internet, el día 30 de abril estuvo un foro hablando específicamente del Parlamento Abierto, lo pueden checar desde la página de DDCER, ese a las 7 de la noche del 30 de abril. Y que la gente, pues, invitarlas a que cuestionen esto que está pasando, tanto con el Congreso del Estado de Puebla como las elecciones, como pues las cosas que sucedieron en el Parlamento, porque no es ajeno a la sociedad. Entonces, a la par, esos días nosotras estuvimos haciendo jornadas informativas en las calles, fuimos al centro, al Carmen, diferentes espacios para evidenciar lo que estaba pasando, invitar a la gente, independientemente de que estén o no a favor de la despenalización del aborto, pues que se informen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Invitarles y cualquier cosa, pues estamos también en las páginas. Okay. Pues muchas gracias. Le agradecemos infinitamente a Denise Barrientos, militante de las agrupaciones Coatlicue Siempre Viva y la Asamblea de Mujeres Universitarias de la UAP, su participación en este espacio y sobre todo su tiempo para nuestra audiencia de la Jornada de Oriente. Muchas gracias, Denise. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y gracias a ustedes que nos acompañaron. Buen término de domingo. Buenas noches.